Estimados hermanos y amigos, habitualmente en la mañana estoy enseñando acerca del libro de Éxodo, pero en esta oportunidad voy a tocar un tema, voy a hacer una exposición temática, específicamente en relación con un momento que vive la iglesia y los pasos que vamos dando específicamente en la membresía, y tiene que ver con el liderazgo de la iglesia local. Los hermanos que somos miembros de esta iglesia local sabemos que entre la membresía tenemos un candidato que anhela el servicio en el pastorado y tenemos dos hermanos candidatos para el diaconado. Entonces es importante que la iglesia local sea instruida en estos aspectos de la doctrina. Ahora, hace no mucho tiempo, en el estudio bíblico de la confesión de fe que tenemos en la escuela dominical, pasamos por el capítulo 26 de la confesión, que trata acerca de la iglesia local, pero no todos ustedes están presentes o han estado presentes en las clases de escuela dominical, y por tratarse de un tema importante para la iglesia, he decidido entonces utilizar un tiempo de enseñanza en el culto matutino para que podamos abordar este tema y tener todos un entendimiento claro. Incluso podríamos pensar que la mayoría de los miembros de nuestra iglesia ya han pasado por la lectura de la confesión de fe, han indagado sobre las doctrinas y ya tienen ciertamente este conocimiento. Entonces también esta oportunidad es para llegar a aquellos que no son miembros, para que entiendan cómo nosotros funcionamos, cómo entendemos estas doctrinas desde la perspectiva bíblica, cómo las creemos y cómo las practicamos o las vivimos. Porque este es un tema no menor, el tema del liderazgo en la iglesia local. Entonces vamos a abordar este tema de con un enfoque temático. No voy a tomar la exposición de un solo versículo, sino que voy a mencionar varios, pero relacionados con este tema. Y siempre vamos a poner la centralidad en todo lo que hablamos del Evangelio. Porque debemos pensar esto, el hecho de que una predicación sea cristocéntrica o que Cristo sea el centro, no necesariamente significa que uno va a estar exponiendo directamente el Evangelio y llamando a los pecadores al arrepentimiento, aunque eso puede ser, sin duda, y debería ser parte de todo sermón. También hay aspectos temáticos de la vida práctica, como uno pudiera hablar del matrimonio, de la crianza de los hijos, de las relaciones interpersonales, y en este caso vamos a hablar del liderazgo, y lo vamos a hacer siempre con la perspectiva del Evangelio, que es el mensaje de salvación, es el poder de Dios manifestado en rescatar a los pecadores. Eso no puede salir de nuestra mente, ¿okay? Aunque abordemos un tema o una exposición de un tema específico. Entonces, partimos de esta primera pregunta. ¿Quiénes conforman el liderazgo de una iglesia? Pido que me acompañen a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Recientemente estuvimos en Nicaragua con el hermano José Andrés, visitando a los hermanos allí y con unas exposiciones para un grupo de iglesias, y la temática fue eclesiología. Entonces venimos con bastante de esto en nuestra mente y en lo que hemos expuesto allí. Filipenses capítulo 1, la carta que escriben a los hermanos, la iglesia allí en esa ciudad, en Filipo, dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz
a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es la introducción a la carta, es la salutación, es el saludo, y se identifican aquí el autor de la carta, Pablo, que estaba junto con Timoteo, pero quiero poner especial énfasis en los destinatarios que es la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo, que son llamados, identificados aquí como todos los santos en Cristo Jesús. Es decir, que los santos no son aquellos que tienen una aureola, ¿verdad? O están en una estatua o que murieron hace cierto tiempo y le atribuyeron algunos milagros. No, los santos, de acuerdo a la Biblia, son los verdaderos creyentes. Si usted es un verdadero creyente, es un santo. Claro, usted se mira a sí mismo y dice, yo con todas mis faltas y todos mis errores, yo no soy santo, yo soy un pecador. Bueno, las dos cosas son verdad. Somos pecadores y somos santos. Somos pecadores, es nuestra naturaleza, es nuestra descripción de la corrupción. Pero si hemos sido salvados, si el Señor ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para creer en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, dice la Escritura que fuimos también santificados. Ahora, el hecho de que seamos santos a la luz de lo que la palabra nos dice no significa que somos sin pecado. Hay un pecado remanente. Estas personas que estaban allí en Filipos no eran personas perfectas. No le está diciendo a todos los creyentes que están en Filipos que ya no pecan más. No. Son pecadores, pero también son santos, porque fueron santificados en la obra de Cristo. Y hubo, sin duda, evidencias de un cambio, pero todavía hay pecado remanente con el que siguen luchando. Si nosotros fuéramos los receptores de esta carta, diría a todos los santos que están en Liberia. Y si usted no se ha arrepentido de sus pecados y no ha puesto la fe en Cristo, entonces no se considere parte de ese grupo. Sinceramente necesita comprender el Evangelio para venir a la salvación. Pero si usted ya experimentó la conversión, entonces usted puede sentirse parte de ese grupo. Yo soy un santo porque Cristo me ha santificado. Pero hay aquí un énfasis especial en dirigir esta carta a los creyentes que están allí en esta iglesia, y uno pudiera pensar también que la referencia es para aquellos que tenían una identificación con ese grupo. Podría haber allí un visitante que era un verdadero creyente, pero ¿qué es lo que tiene Pablo en la mente cuando escribe? Tiene en la mente aquellos que forman parte de esa iglesia local. Porque dice, en esa descripción de los santos, dice, con los obispos y diáconos. Entonces, los santos, los creyentes, y entre esos santos, esos creyentes estaban los obispos y diáconos. Entonces, estamos hablando de dos oficios de liderazgo que hay en la iglesia local. Obispos y diáconos. No usamos mucho la palabra obispo, ¿verdad? Nos imaginamos a alguien con una sotana larga, negra, ¿verdad? Bueno, es la palabra bíblica, obispo, que es el mismo oficio que el de un pastor. Y en la Biblia son llamados también ancianos. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía una historia de un gobierno de ancianos. Aún antes de que tuvieran rey, ellos tenían ancianos, que eran las personas, quizás en cierto sentido, por una cuestión de edad, pero principalmente por su sabiduría, por su conducta, por su discernimiento, para guiar al pueblo. Bueno, este mismo parámetro se toma para la iglesia del Señor y Dios coloca, porque así Dios lo determinó, un oficio en la iglesia que es el de un anciano. No necesariamente ligado a la edad, sino más bien a las características propias de su función, de guiar, de aconsejar, de gobernar. Entonces, quiero mostrarle un pasaje bíblico bastante claro para que podamos tener seguridad de que cuando hablamos de ancianos, estamos también hablando de pastores
y obispos. Es el mismo oficio, aunque haya palabras diferentes. Vamos a Hechos, capítulo 20. Versículo 17. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hasta ahí, le voy a resumir brevemente. Pablo iba de viaje, ¿verdad?, hacia Jerusalén, pero pasa por un lugar donde quería encontrarse con los ancianos de la iglesia que estaban en otra zona y los hizo llamar para que vengan. Entonces vean que el título allí es ancianos. Pablo quería hablar con los ancianos, no estaba llamando a toda la iglesia, no estaba llamando a los santos, estaba llamando a los líderes, que los identifica aquí como ancianos. Si saltamos hasta el versículo 28, en el versículo 28, no puedo leer todo lo que hay entre medio, ¿verdad? Pero entre medio Pablo habla de su ministerio, de cómo él se entregó al Señor, de cómo los instruyó, de cómo les predicó y los anima para que sigan adelante la labor. Y vean lo que dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, si tomamos estos dos versículos, al inicio llama a los ancianos. Cuando les habla a los ancianos, ahora les dice: mirad por vosotros y por el rebaño del Señor. Ya está hablando de los creyentes, de los santos como un rebaño, como ovejas. Y les dice que el Espíritu de Dios los había puesto a ellos por obispos. Primero los llama ancianos, pero también son obispos. Y como función de un obispo, la palabra obispo en el idioma original tiene que ver con eso, con mirar por encima, como hace un pastor en el rebaño. Mira por encima del rebaño para ver todas las ovejas, para estar seguro de que no hay ningún lobo por allí, para que ninguna se está extraviando. Son obispos, supervisan, son ancianos, guían, gobiernan, aconsejan, pero deben también apacentar. Y esta es la tarea de un pastor, llevar a las ovejas que coman, que se alimenten, que se nutran. Entonces vemos en estos pasajes que es claro en la Escritura que el liderazgo de la iglesia en el rubro del cuidado de las almas, del cuidado de las ovejas, lo realiza un obispo o un anciano o un pastor. Cualquiera de esas palabras es apropiada. Usted puede decirme, pastor, pero ahí no dice pastor. Bueno, pero hay otros versículos donde sí nos habla. Dice que es el príncipe, Jesús es el príncipe de los pastores. Cuando se alienta a los pastores a cuidar la grey de Dios. Entonces, volvemos a esto para tenerlo en claro. En la iglesia del Señor hay pastores, podemos llamarlos ancianos o podemos llamarlos obispos, pero utilizamos generalmente la palabra pastor. Socialmente, culturalmente se utiliza la palabra pastor. Y hay también diáconos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué labor desarrollan? Bueno, ya vimos algo. Los pastores apacientan al rebaño. La palabra apacentar, si usted la busca en un diccionario, tiene que ver con dar pasto a los ganados, pero también dice, interesante, porque el diccionario secular dice esta acepción, dar pasto espiritual. ¿Y cuál es el pasto espiritual? Es la instrucción de la palabra, es enseñar la palabra del Señor.
Y obviamente esta función tiene que ver con cuidar, guiar, proteger, restaurar. Podríamos decir que principalmente la tarea del pastor tiene que ver con el ministerio público de la palabra de Dios. Es decir, exponer la palabra de Dios regularmente, tanto en la enseñanza como en la predicación del Evangelio. Sigue siendo ministerio de predicación o de enseñanza. Algunos hacen esa diferencia y lo podemos notar. No es lo mismo una clase, quizás algo más temático, más enfocado, o un sermón o la exposición de un pasaje, haciendo, digamos, un estudio exegético de ese pasaje, un bosquejo de ese pasaje, un llamado a cumplir la voluntad del Señor aplicado a nuestras vidas para ese pasaje. Pero sigue siendo, cualquiera sea ese rubro, de instrucción, de enseñanza, de apacentar. También puede ser en un ministerio personal, no necesariamente público, no necesariamente desde la plataforma, sino que el pastor puede aconsejar, puede discipular. Pero también los pastores son llamados a gobernar la iglesia. En Tito capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, Pablo, que era apóstol, y los apóstoles, ustedes saben, fueron los que el Señor escogió y llamó de manera directa, y no hay más apóstoles, ¿verdad? Los que andan diciendo hoy que son apóstoles son falsos apóstoles. Pero a los que el Señor llamó, y son los que vemos en la Escritura, tenían autoridad apostólica, de fundación, de establecer el fundamento. Y entonces le dice a Tito, que cumplía una labor evangelística, que él estaba en Creta, en esa iglesia, y debía corregir lo deficiente. Todas las iglesias tienen deficiencia y necesitan corregir esas deficiencias. Y para eso también es tan importante que tengan un liderazgo bíblicamente constituido. Por eso le dice, tiene que haber ancianos en cada ciudad. No eran ancianos que gobernaban la ciudad, eran ancianos de las iglesias que estaban en cada una de las ciudades. Y nótese que la palabra está en plural. Es decir, que las iglesias deberían tener ancianos o pastores o obispos, pero debe ser más de uno. Ahora entendemos que muchas veces iglesias pequeñas solamente tienen un pastor, como es este caso, pero creemos, a la luz de lo que vemos en las Escrituras, que debería ser más de uno, que el gobierno debe ser plural, no debe haber un solo pastor. Por eso se habla de ancianos, por eso cuando escribe Pablo lo que leímos a Filipos, le dice junto con los ancianos, con los obispos y diáconos. Entonces, por un lado, la pluralidad es lo que debemos buscar, por eso queremos también que en esta iglesia haya más pastores, y ojalá Dios levante muchos más, y diáconos, que tenemos 2 diáconos en oficio, pero queremos que también haya más diáconos. Ahora bien, estoy apuntando a la labor que desarrollan este oficio. Y vuelvo con el tema de los ancianos o pastores. Si la labor de ellos es gobernar, entonces es importante entender de que hay un gobierno de parte de los pastores. Pero eso no significa que ese gobierno los hace emperadores o reyes absolutos sobre la iglesia. Debemos comprender cuál es ese gobierno que ejercen los pastores para que el pastor lo ejerza correctamente y para que también la iglesia lo pueda aplicar correctamente. Una de las características o requisitos que se le pide bíblicamente a los pastores, también se le pide a los diáconos, es que gobierne bien su casa. Entonces, de alguna manera, los pastores deben gobernar
de acuerdo a su llamado y a su función, y también los diáconos tienen un liderazgo de gobierno. Los pastores en el área espiritual de la proclamación de la palabra, los diáconos en el área del servicio. Hay un liderazgo en la iglesia local, de algún modo distribuido, pero a su vez interrelacionado. Los pastores velan por las almas, dice Hebreos 13:17, que los pastores velan por las almas como quienes han de dar cuenta. Es decir, que si Dios le ha de pedir cuenta a los pastores, va a decir, ¿qué pasó con esas personas que estaban en su iglesia? Algunos de ellos están mal espiritualmente, se están alejando, se están apartando. ¿Usted está orando por ellos, está buscándolos, está velando por ellos? Los diáconos velan por las necesidades físicas o de los cuerpos de las personas. Ya vamos a leer más adelante, pero uno de los pasajes más predicados sobre el tema de los diáconos es Hechos capítulo 6. Porque en Hechos capítulo 6 se ve que la iglesia del Señor crecía y hacían buenas obras y proveían alimento para los necesitados. Y las más necesitadas en ese caso eran las viudas. Había viudas y huérfanos. Entonces, los apóstoles se reúnen y dicen, no es justo que nosotros descuidemos la tarea de la palabra para dedicarnos a este servicio. No era que el servicio estaba mal, el servicio debía realizarse. Pero había una tarea a la cual los apóstoles habían sido llamados, que era una tarea del ministerio de la palabra, que es la tarea también de los pastores. Por eso era necesario buscar entre los que estaban allí, entre los creyentes, personas que se dedicaran a esta tarea material. Cuando hago la diferencia entre tarea espiritual y tarea material, no estoy diciendo que una tarea es santa y la otra es pecaminosa. Todas son santas, sino es el enfoque de esa tarea. Los diáconos son líderes en el servicio, supliendo las necesidades que se puedan y que se deban suplir desde la perspectiva de la tarea de la iglesia y apuntando a esta área material. Si algún hermano está en una necesidad, si alguien tiene una dificultad material, carencia de alimentos, esa es la tarea de la iglesia, ese es el diácono que va. Si no tiene trabajo, para orar por él, para ayudarle. Si tiene alguna complicación, si alguien no tiene cómo llegar a la iglesia, necesita que lo lleve. Si alguien se va a cambiar de casa y necesita... Todas esas tareas que tienen que ver con cuestiones diarias de la vida, de nuestras ocupaciones cotidianas, materiales, no necesariamente ligadas a una cuestión doctrinal o de cuestiones de fondo espiritual en la vida. Ahora, esto no significa que el diácono no va a poder también aconsejar a la persona o guiarla en algún momento, pero va a conocer dónde termina su límite de su tarea y luego va a guiar a esa persona al pastor. Quizás va el diácono a llevar un diario a una familia necesitada, pero mientras está hablando se da cuenta de que esa familia está en un gran conflicto matrimonial. Y entonces le aconseja, le guía con la palabra, pero lo que hace es animarles a que vayan a hablar con el pastor y el pastor luego puede abordar esa situación y velar por ese matrimonio. Del mismo modo, tampoco un pastor se va a centrar solamente en la labor espiritual y si ve a alguien en una situación no va a decir, no, eso no me corresponde. O sea, el pastor también va a poder servir porque todos somos llamados a servir. Pero llegará el momento donde diga, bueno, vea, para eso están los diáconos. Busque al hermano tal o al hermano tal para que le pueda ayudar en esta función, para que pueda concentrarse el pastor en lo que debe hacer. En ese sentido, entonces, los dos oficios son espirituales o son santos. En un sentido, todos los hermanos, todos los santos,
deben ser diáconos o debemos ser diáconos, porque la palabra diácono significa servidor. Todos debemos servir. Pero aquí nos estamos refiriendo puntualmente al liderazgo oficial, es decir, aquellos que son llamados por el Señor, reconocidos por la iglesia y que sirven oficialmente. Los pastores deben dedicarse al estudio de la palabra para proveer el alimento espiritual a las ovejas y deben dedicarse a la oración. Esta es la descripción bíblica que Dios hace de este oficio y cualquier desviación va a afectar el desempeño. Eso es algo que los pastores debemos vigilar y muchas veces podemos ser desviados por tareas que no son necesariamente malas. Llegamos aquí a la iglesia y vemos que hay comején y empezamos a trabajar para sacar el comején, o nos involucramos en tareas administrativas y un montón de cosas que se tienen que hacer. No está mal, pero estaría mal si eso quita al pastor de dedicarse al estudio de la palabra, a la preparación de los sermones y a trabajar en orar por las personas. Como leímos en Hechos 6, o mencioné, no es justo que dejemos esto para servir a las mesas. Por eso es tan necesario el ministerio diaconal, porque los diáconos se ocupan de todas esas tareas, servicios prácticos, suplen esas necesidades y liberan de carga a los pastores o ancianos para que puedan orar y velar por las almas. Esta es una lucha espiritual, hermano. Así como cada hermano o hermana puede decir, ¡ay, qué lucha por las disciplinas espirituales! ¡Qué lucha por leer la Biblia todos los días y mantenerme fiel a mi plan de lectura! ¡Qué lucha por orar! A veces pasa y no oré por fulanito o fulanita que le dije que iba a orar. Bueno, esta es una lucha espiritual. También el pastor tiene su lucha espiritual, también los diáconos tienen su lucha espiritual. Por eso qué importante venir a la palabra, ver la necesidad que tenemos de reajustar nuestra vida conforme a lo que la palabra dice. Para que la iglesia funcione y cada miembro esté cumpliendo su función de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Recordemos que la iglesia es un cuerpo y los miembros de un cuerpo cumplen su función y siguen bajo la sumisión o la instrucción de la cabeza. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Y nosotros como miembros debemos cumplir nuestra función y someternos a Él. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera son los líderes de una iglesia local reconocidos? Y utilizo la palabra reconocidos porque es Dios el que los llama a la labor. Tanto los pastores como los diáconos tenemos una lista de requisitos o características que debemos tener que aparecen en las Escrituras. Ahora, si una iglesia deja de lado las Escrituras o pone sus preferencias, pueden decir, mira, vamos a elegir a aquel pastor porque predica muy bonito, qué entretenido que hace los sermones. Ya, eso fue suficiente. O aquel porque es muy carismático, qué energía que le pone cuando habla y te cuenta de sus viajes y de su experiencia. Ya ahí pusieron una característica. ¿Pero son esas las características que nos dice la Biblia? O como decía un hermano, ¿qué pasaría si hacemos entonces la votación del liderazgo en base a la popularidad? Vamos a ver, en los sermones de YouTube, el que tiene más like, ese va a ser el pastor. No. Vamos a las Escrituras y vemos cuáles son esas características. Si hablamos de las características de los diáconos, en Hechos capítulo 6, versículo 3, dice que sea de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Vea, tres cosas tan sencillas de explicar y que todo creyente debería tener, pero qué difícil de cumplir, ¿verdad? Usted puede decir que está lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de buen testimonio. Debería ser así en todas nuestras vidas.
Vayan conmigo a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23. En Hechos 14, 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estamos leyendo más de estos viajes misioneros de Pablo, y aquí nos da luz qué pasaba cuando se conformaba una iglesia local. Cuando había un grupo de creyentes en una ciudad, ya había una iglesia local, porque eran santos. Entonces, en este segundo viaje misionero de Pablo, ya constituye ancianos. Pero esta palabra constituyeron tiene que ver con la palabra ordenar. Ordenar, se habla de ordenación. Alguien podría decir instalación o establecimiento, pero la idea es ordenar e implica esto levantar las manos. Algunos hacen referencia a la imposición de manos. Cuando un anciano es ordenado, otros ancianos imponen las manos en señal de reconocimiento de esa persona para el ministerio. Pero también esto de levantar las manos puede hacer una referencia a la aprobación de la iglesia, al voto de la iglesia. Por eso la respuesta es, ¿cómo es que se reconocen los líderes de la iglesia local? No es por la imposición de otra persona de afuera de la iglesia, no es por determinación del pastor, que el pastor dice, fulanito, fulanito y fulanito ahora van a ser aquí diáconos y fulanito van a ser pastores. No, es la misma iglesia la que va a evaluar si las personas que anhelan servir de ese modo tienen las características bíblicas. Por eso hablamos de que hay un gobierno de los pastores, pero hay también en la iglesia del Señor un marco a la decisión de la congregación. La congregación tiene que ver esas características bíblicas y decir, sí, es correcto, tal persona puede ser un diácono entre nosotros porque cumple con los requisitos bíblicos, o tal hermano puede ser un pastor. Si bien los pastores guían, es la iglesia que los elige y los reconoce. Eso es lo que vimos en Hechos capítulo 6. Los apóstoles dijeron, buscad entre vosotros. ¿Y qué hizo la iglesia? Empezó a buscar. Y dijo, vamos a elegir a este y a este y a este. ¿Por qué? Porque siguiendo la dirección de los pastores, vieron que esos hermanos cumplían los requisitos. Entonces, del mismo modo, la iglesia escoge también a sus pastores. Pero no escoge según los gustos propios, sino según la palabra. Por eso son tan importantes los requisitos bíblicos. Vamos a Hechos, a 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Es uno de los dos pasajes donde están las características que deben tener los líderes de la iglesia. Y es interesante que las características estén allí expresadas, porque para eso están expresadas, para que la iglesia pueda evaluarlos conforme a las determinaciones de Dios. Y solo hay requisitos para estos dos oficios. ¿Por qué? Porque no hay más oficios. Hoy en día, qué común es en las iglesias, ¿verdad? Que haya líder para todo. Casi que está el pastor, dicen, el pastor es el líder de predicación, después hay un pastor de música, después pastor de alabanza, pastor de sonido, pastor de audio. No están entendiendo los oficios bíblicos. Hay pastores y hay diáconos. Puede haber hermanos en muchas responsabilidades en la iglesia, pero no tienen un oficio bíblico. Dice así, 1 Timoteo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Abro paréntesis, es una tarea muy importante y está bien anhelar el obispado o el ser pastor o el ser anciano.
Aunque es cierto que puede haber malas motivaciones, pero si las motivaciones son buenas, debe anhelarse. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Eso no significa que no tiene pecado, porque si no, no habría pastores. Eso significa que no tiene un mal testimonio público. Marido de una sola mujer, esto es fidelidad conyugal, sobrio, es decir, que es templado, que usa la moderación en su conducta, prudente, decoroso, lo cual se refiere a un buen comportamiento, ordenado, a decente. Hospedador, abierto a recibir a las personas, abierto a relacionarse, dispuesto a servir, apto para enseñar, que es capaz de interpretar las Escrituras, aún una porción en el contexto de toda la enseñanza bíblica y transmitirla a otro de manera eficaz. Puede enseñar las doctrinas y refutar el error. Dice, no dado al vino, es decir, que no está dominado ni afectado por el vino, por ningún vicio, no pendenciero, no está presto para generar peleas o altercados, no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, que su motivación no es el dinero. Hoy en día ustedes saben que hay muchos pastores que son lobos disfrazados de pastores y lo que quieren es riquezas. Muchos de ellos hasta tienen su avión privado. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, que no descuida su hogar, que trabaja con diligencia para el bien de sus esposas y de sus hijos. Versículo 6, no un neófito, esto quiere decir no un nuevo convertido, no una persona inmadura. Y la razón la explica más adelante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, que aún la gente que no es de la iglesia pueda reconocer que es una persona de bien en la sociedad, porque si tiene un testimonio de ser una persona mundana, no puede ser un pastor. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y finalizan las características de los pastores y vienen las características de los diáconos. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Noten, las características son muy parecidas a las que dijimos de los pastores, porque tiene que ver básicamente con carácter. Versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero. Algunas veces se malentiende este versículo haciendo pensar de que hay que colocar a una persona en el ministerio durante un tiempo de prueba y luego ordenarlo. No es eso lo que está enseñando. Es decir, que estas personas, como miembros de la iglesia, deben servir con fidelidad y deben ser probados o evaluados para luego ser ordenados. Por eso dice, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, un diácono ha de velar por el cuidado de las personas. Y una de las responsabilidades de los diáconos está, por ejemplo, en contabilizar las ofrendas, en determinar lo que se va a pagar de la electricidad, del agua, si hay una persona en necesidad de ayudarle. Entonces, necesitan ser irreprensibles, porque el manejo de los recursos requiere que sean personas honestas, que no haya corrupción. Versículo 11. Las mujeres, y esto entendemos, las esposas de los diáconos, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y las esposas de los diáconos están involucradas en la labor de sus maridos, mucho más que la de los ancianos, porque en los casos de los pastores, la labor principal del pastor es orar y el estudio de la palabra de Dios, y la esposa no puede estar metida en eso, porque es una tarea personal en un sentido. Pero en el caso de la tarea de los diáconos, que es ocuparse de los asuntos materiales
y ayudar a las personas a interactuar en muchos de esos servicios, va a ser necesario que la esposa del diácono esté con él y colabore en ese servicio. Por eso se ponen aquí características de las esposas de los diáconos, porque se van a enterar de numerosas situaciones que pasan en las familias de la iglesia y por eso estas mujeres deben ser así, como lo acabamos de leer, honestas, no calumniadoras, que controlen su lengua, que sean sobrias, que sean fieles. Versículo 12, los diáconos sean marido de una sola mujer. Eso también es la fidelidad conyugal. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza que es en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos y amigos, cuando hablamos del liderazgo bíblico de la iglesia local y hablamos de las características o requisitos que deben tener los pastores y los diáconos, básicamente estamos hablando de carácter. No estamos hablando de perfección, porque no habría ni diáconos ni pastores. Pero estamos hablando de características que apuntan al carácter. Y la única diferencia que podemos mencionar entre los diáconos y los pastores en cuanto a requisitos es que el pastor debe ser apto para enseñar. Si hay un hermano que es diácono y no tiene la capacidad de enseñar, no está incumpliendo ningún requisito porque la Biblia no se lo exige. Y eso puede despertar una pregunta. ¿Debería ser alguien diácono si cumple los requisitos y además tiene la capacidad de enseñar? ¿O debería ser un pastor? Bueno, debemos pensar así. Si es su anhelo, si tiene ese llamado de Dios para realizar el oficio de pastor, entonces debería anhelar el pastorado. Pero bien podría haber un diácono que quiere servir en el rol del diaconado y que tiene el don de enseñar y quiere colaborar en la enseñanza. La función del pastor, aunque primariamente es la enseñanza, no es solo la enseñanza. También implica el cuidado de las almas. Entonces puede haber un diácono que enseñe, pero su ministerio se enfoca en el diaconado o en el servicio en la iglesia. ¿Cómo se relaciona todo esto que estamos hablando de la labor de los pastores y los diáconos con el Evangelio? Bueno, muy importante, queridos hermanos y amigos. Tanto los que anhelan el ministerio pastoral como diaconal, primero deben ser creyentes verdaderos. Qué triste es que en muchas iglesias haya pastores o diáconos y muchos de ellos ni siquiera son verdaderos creyentes. Se enfocaron quizás en que cumplan ciertos requisitos o características, pero ni saben las personas si esa persona experimentaron el nuevo nacimiento, si han tenido un cambio en su vida, si comprenden el Evangelio. Tristemente, hay muchos líderes religiosos en numerosas iglesias y denominaciones que ni siquiera han experimentado el perdón de sus pecados. Y están haciendo sus responsabilidades y hasta hablando, engañando a ellos y también engañando a otros, porque no son piedras vivas, no son verdaderos hijos de Dios. Toda esa labor, todo ese funcionamiento, por más amorosos que sean, de nada sirve, porque están haciendo algo fuera de la fe de Cristo. Más bien es para la condenación. ¿Cómo, dice usted, la condenación si es un líder religioso? No importa de qué iglesia o religión sea, si no ha experimentado la conversión, si no ha experimentado el llamado de Dios por la palabra, el Evangelio, a venir a Cristo, a creer en Él, a arrepentirse de sus pecados, de nada le servirá todo su trabajo religioso, porque el día que muera va a ir a la condenación.
Muchos disimulan con religiosidad o con funciones en la iglesia todo lo que viven en su interior, que no aman a Dios, que no quieren cumplir sus mandamientos y que no quieren someterse a su palabra. Si alguien anhela el servicio en la iglesia local, tiene que haber experimentado el arrepentimiento y la fe en Jesucristo como Salvador. Todos, aun si no anhela el servicio, usted que está aquí, asegúrese que ha puesto la fe en Cristo, que murió y cargó sus pecados. Dice la Escritura que el justo murió por los injustos. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Por eso es tan importante la predicación de la palabra y el llamado de Dios a pastores para que anuncien estas verdades y que queden grabadas en cada corazón. Esa es la labor de los pastores, anunciar el Evangelio, la esperanza que tenemos, que Jesucristo es un juez justo. Pero todos aquellos que han puesto la fe en Él, tenemos vida eterna. No vamos a ser condenados. Y se ve también en la manera en que la iglesia se conduce, en ese orden, en esa disposición de seguirle como nuestro Señor y nuestro Maestro. En el deseo de anunciar a otros las buenas nuevas. Es interesante que los que predicaban públicamente el Evangelio, aparte de los apóstoles en toda su labor misionera, eran los evangelistas. Menciona Efesios 4:11, apóstoles, profetas y evangelistas. Los apóstoles que los conocemos, los profetas que cumplían un rol también de enseñanza o de interpretación de las enseñanzas apostólicas, y los evangelistas que eran aquellos que acompañaban a los apóstoles. Pero todos debemos ocuparnos de la tarea de la evangelización. Y si ha de ser una evangelización pública, mucho más importante de que ese obrero sea alguien reconocido por la iglesia para que realice esa labor pública. Hoy en día cualquiera es maestro. Cualquiera se pone el título de pastor o de evangelista. Hasta hay pastores en YouTube que ni siquiera tienen iglesia, pero son pastores. O son evangelistas. ¿Qué es lo que usted hace? Yo soy evangelista, itinerante. ¿Y cuál es su iglesia? No tengo. O sea, ¿no ven la desconexión? No puede ser así. No puede haber un pastor sin iglesia, un hermano encargado o que quiera evangelizar sin ser evaluado y reconocido por la iglesia. Ni siquiera puede haber un creyente sin iglesia. Todo verdadero creyente debe tener una iglesia local, porque en el plan de Dios está que los creyentes sean pastoreados por los líderes que Dios determinó en las Escrituras. Pastores. No solo por Cristo. Cristo nos pastorea a todos, nos pastorea con su palabra. Pero Dios nos pide que tengamos pastores, porque ese es el plan de Dios. Y si voy a ser pastoreado, entonces debo unirme a una iglesia local voluntariamente para recibir el ministerio de la palabra y para también aprovechar de las bendiciones del ministerio diaconal y para unirme a los diáconos en el servicio, porque Dios no nos llama para que vengamos a la iglesia y nos sentemos y calentemos el asiento, sino para servir. No servirá quizás usted públicamente, no va a ser un pastor o no va a ser un diácono, pero hay pastores y hay diáconos en la iglesia del Señor. El liderazgo bíblico correctamente entendido es importante para usted, porque la iglesia es importante para usted. Porque cuando la Biblia nos habla de la iglesia, aunque hay algunos versículos que se refieren a la iglesia universal, la mayoría de los versículos se refieren a iglesias locales,
donde había personas que pertenecían a esas iglesias locales y donde Dios manda que en esas iglesias locales debía haber pastores y diáconos. Y todos unidos a hacer lo que Dios nos llama a hacer, que es servirle y adorarle. ¿Por qué nos reunimos, hermanos, todos los domingos? ¿Simplemente por tradición? ¿Por gusto? ¿Porque nos agrada simplemente esto? ¿O estamos siendo obedientes al Señor que dice, no os dejéis de congregaros? Porque Dios ha redimido un pueblo que debe estar unido para adorarle. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nos disponemos para dedicar este día para el Señor, porque es el día en el que el Señor resucitó de los muertos. Es el día que lo separamos para Él, como un reposo de nuestras actividades cotidianas, de nuestros trabajos y nuestras ocupaciones, para centrarnos en Él, en su palabra, en el ministerio del servicio los unos a los otros, en la comunión, en la edificación, pero nos exponemos a la palabra predicada por nuestros pastores y nos sumamos a los servicios que los diáconos tienen la oportunidad y responsabilidad de liderar en la iglesia. Si comprendemos esto, hermanos, estamos honrando a Cristo en entender que este es el plan de Dios. Esa es la iglesia del Señor, la cual el Señor ganó por su propia sangre. Es la iglesia que Él está edificando. Yo edificaré mi iglesia. Y vamos a perseverar en hacer la voluntad del Señor, que es para nuestro bien. Por eso dice la Escritura, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Porque el Evangelio es importante para nuestra vida, la iglesia es importante para nuestra vida, la palabra de Dios es importante para nuestra vida y en base a eso entendemos también que el liderazgo bíblicamente establecido es importante para nuestras vidas. La buena nueva, la buena noticia de que Dios envió a su Hijo al mundo, que nació de mujer, vivió una vida santa, sin pecado, cumplió la ley y sin merecerlo fue a la condenación, pero murió para expiar los pecados de los elegidos de Dios, para salvarnos. En su muerte nos justificó, nos santificó, nos redimió, triunfó, pues no se quedó su cuerpo en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Ese es el mensaje del Evangelio que proclamamos. No viene usted aquí para que le digamos que usted puede ser salvo por sus méritos o por sus buenas obras. Nunca lo va a lograr de ese modo. Usted va a ser salvo si pone su fe en Cristo y solamente en Él. El Evangelio no solamente nos salva, sino que también nos santifica. Por eso venimos a adorarle, a exponernos a su palabra, a avanzar en conocimiento, a recordarnos las verdades que necesita nuestra fe para que sea fortalecida. Recordemos, hermanos, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No ha sido unido usted a la iglesia local como un miembro? Debe considerarlo. Esto implica responsabilidades y también privilegios. Algunos ponen barreras y dicen, no, yo no quiero formar parte de la iglesia porque si no me van a poner a trabajar. Bueno, si Dios te salvó, es para que sirvas. Y otros más bien quieren unirse a la iglesia y ya quieren autoimponerse en un montón de servicios. No, hay orden, hay requisitos bíblicos, todo a su tiempo y con prudencia. La membresía de la iglesia local está ligada al entendimiento de que somos ovejas, que el Señor nos guía, nos muestra su voluntad, nos alimenta con su palabra, nos da descanso, reposo.
Pero en la forma práctica esto es llevado adelante por los pastores que instruyen y gobiernan en la iglesia. Muchos no quieren ser pastoreados. Muchos no quieren ser examinados. No quieren que le digan nada si anda algo mal en su vida. Y por otro lado, tristemente es porque muchos han sufrido. Han estado en iglesias con abuso de autoridad, abuso espiritual, iglesias legalistas que le decían una lista de prohibiciones de todas las cosas que debían cumplir, requisitos de hombres, doctrinas de hombres. Y a veces tristemente manipulando las conciencias hasta el punto de que le hacían incumplir los mandamientos de Dios por cumplir esos requisitos que no son bíblicos. Personas heridas, lastimadas, golpeadas, que tienen temor de unirse a una iglesia y que les pase lo mismo. Y quizás otros sí quieren unirse y anhelan ya ser parte de la membresía, pero todavía no demuestran que quieren ser fieles. Llegan tarde a la iglesia, no vienen a todos los cultos, tienen dudas de la doctrina, de su salvación. Quiero animarte. Si no tienes una experiencia de conversión, lo primero que debes considerar es el Evangelio para tu salvación. Pero si eres de Cristo, quiero animarte a que te unas a una iglesia local. Tú tienes que tener un testimonio de tu conversión, de haber experimentado el arrepentimiento y la fe. Tienes que haber visto frutos en tu vida de que amas a Cristo y quieres seguirle como un discípulo. Tienes que tener cierta convicción de que Él te ha salvado. Tienes que poder demostrar a los demás que si quieres unirte es porque quieres ser parte de este grupo, quieres asistir fielmente, quieres servir a tus hermanos. Quieres someterte al liderazgo bíblico, a los diáconos en el servicio, a los pastores que velan por tus almas. Quieres conocer la doctrina del Señor, quieres compartirla con otros y quieres anunciar el Evangelio porque tu corazón está lleno de gozo en que has sido salvado. ¿Es esa tu experiencia? Que el Señor llene nuestra mente y nuestro corazón de su palabra y que guíe a esta iglesia en los pasos que hemos de dar para que tengamos un liderazgo bíblicamente establecido. Oremos.